Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, contentos con este mensaje que traigo de parte de Dios. Como decimos, soy el mensajero. Eso me gusta más eso que otros nombres. Soy el mensajero y traigo un mensaje. Y es un mensaje de Dios para ustedes. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por la palabra que tienes para nosotros. Gracias, Señor. Te pido que, Espíritu Santo, nos hables, que podamos tener un entendimiento espiritual, porque tu palabra es espíritu, y podamos no salir igual que cuando entramos, sino salir con una fe renovada, con una fe fuerte, que es lo que tú quieres que vivamos como hijos tuyos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Bueno, en esta mañana quiero platicar con ustedes sobre el Padre Nuestro. Qué suave, ¿no? Que Dios dejó en su palabra, pues, una forma de cómo debemos de orar, de cómo debemos de orar, de cómo debemos de dirigirnos hacia el Padre, como lo hacía Jesucristo. Y leemos en Lucas 11:1 que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar, porque siempre Jesucristo, por las mañanas, por la noche, en la madrugada, Él se apartaba a su lugar, un lugar donde no lo molestaran, y todos los días Él oraba con el Padre. Él se dirigía, Él platicaba con, pues, todo lo que iba a suceder en ese día. Y cuando terminó de orar, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Están pidiendo que le enseñe a orar. Y es curioso, muchas personas lo han oído, lo han leído, pero no hemos comprendido en su totalidad lo que es la oración. El propósito, hoy vamos a hablar sobre el propósito de la oración como una introducción. Y les dice en el siguiente versículo: cuando oréis, o sea que da por hecho que oran, como si te dijera a ti, me dijera, ¿cómo oro? Mira, cuando ores, digan, Padre Nuestro. Así diríjanse. Diríjase a Él como su Padre celestial. Padre nuestro que estás en los cielos. No Padre mío. Y no es Padre nuestro, es Padre de todos nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre. Sabemos que santificado es apartado. O sea, que tu nombre sea apartado de los demás nombres. Sea apartado del pecado. Y curiosamente así es. Curiosamente en Estados Unidos, que es un país más poderoso del mundo y que sus inicios están basados en la palabra de Dios, como Israel, los que vinieron a conquistar Estados Unidos eran cristianos, eran los puritanos que venían de Europa y se trasladaron a Estados Unidos y comenzaron a crecer, en fin, y la base de Estados Unidos es la Biblia, que últimamente se ha deformado mucho, es cierto. Hubo un cambio hace unos cuantos años muy tangible, muy fuerte, en donde se degeneró tanto Estados Unidos, en el momento en que un presidente prohibió que se orara en las escuelas. Vean nomás. En Estados Unidos, la iglesia satánica es una iglesia. Es una iglesia con poder, está conformada, se puede reunir, etcétera, etcétera, con todos los privilegios y las responsabilidades que merece. Pero no puedes orarle a Dios en las escuelas. Podrás hablar del diablo lo que te dé la gana, vestirte como quieras, pero se les negó que oren en las escuelas. Y como esto fue modificada la Constitución, es muy difícil. Hay otros presidentes que han venido después de John F. Kennedy, porque él fue John F. Kennedy, el que lo prohibió. Presidentes después han querido volver a poner otra vez que en los salones de clases tengan una oración antes de empezar, porque así lo hacían antes. Pero ha sido tan difícil porque quedó tan bien formada ese artículo en la Constitución de Estados Unidos que no han batallado mucho para echarlo abajo y pueda volver otra vez la oración al Padre en las escuelas. Y vean cómo están las escuelas. A partir de ahí comenzó a degenerarse tanto que inclusive hay secundarias que tienen guarderías para que los que entren, las mujeres que vienen que no dejen la escuela y que vienen a la escuela, traigan sus niños y los tengan ahí como si fueran a un trabajo. Y son jovencitas. Parece ser que la mujer y el hombre jóvenes, entre más se les enseña de la responsabilidad que es tener relaciones sexuales, etcétera, parece que les dicen, embarázate, tengan relaciones, todo lo contrario. Bueno, pero ese no es el tema. Pero lo vemos como espiritualmente se genera todo eso y lo estamos viendo ya en la vida común, en el diario vivir. Entonces le dice, santificado sea tu nombre. Y mira que en Estados Unidos lo tienen aparte, como les digo. En Estados Unidos a Jesús le dicen Jesse.
No le dicen el nombre de Jesús. Le dicen Jesse. A Jesucristo, cuando se dirigen a Jesucristo, le dicen Jesus. Cuando están hablando y van a hablar de Jesucristo, no le dicen Jesse. Jesus. Porque su nombre está apartado de todos los otros nombres. Me llamó mucho la atención cuando lo supe, ya hace mucho desde que mi cuñado, que se llama Jesús, a él le llamó la atención que le dijeran Jesse, Jesse, Jesse. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús, dirigiéndote a Jesucristo, está santificado. Está santificado. Entonces, cuando oréis, dice en el versículo 2, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. En Mateo 6:9, Mateo habla también y dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando se está repitiendo varias veces, es porque es muy importante. Cuando tú encuentras algo en la Biblia y se está repitiendo varias veces, es porque es muy importante. Es muy importante el que tú tengas una comunión con el Padre, que estés platicando con Él, no mandándole WhatsApp, sino que estés platicando con Él. Eso es oración, eso es orar, es platicar con alguien. Entonces, tener un momento especial para que tú estés platicando con el Padre. Eso Él lo está esperando, Él lo quiere. Y en otras partes nos dice que oremos a cada momento, que siempre estemos orando. Lo que está haciendo Jesús es darnos un patrón. Un patrón. Yo cuando aprendí el Padre Nuestro, lo entendí, pero de chorrito, ¿no? Cuando un amigo, estábamos ahí, íbamos a confesarnos para comulgar al día siguiente, y traíamos los mismos pecados más o menos, yo un poquito más que él, y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues me dieron como 20 Padres Nuestros. No, pues ya no quise pasar yo. Todavía estuviera ahí. No, eso no es orar. Lo vamos a ir viendo en estos domingos, desbaratando, entendiendo cada punto que Dios dijo. ¿Por qué? O sea, tocarlos con tu espíritu, esos puntos, pero no necesariamente como se lo está diciendo Jesucristo. Porque es nada más un patrón. Jesucristo dijo que no estemos orando como lo hacían los fariseos, que estaban, repite, lo mismo. No, es una oración, es una plática, es una comunión que tú tienes que tener con tu Padre, que salga de tu corazón, tocando un orden, tocando un punto, no un orden, tocando estos puntos. Bueno, primeramente, reconociendo que es tu Padre, reconociéndolo como tu papá celestial. Algo que para muchos, como su servidor, nos es difícil poderlo reconocer como nuestro Padre.
porque nuestro Padre terrenal, como lo somos nosotros, somos el representante del Padre celestial aquí en la tierra. Y no nos damos cuenta. Y tarde o temprano vamos a tener que dar cuentas de lo mismo. Y cuando tenemos una imagen del Padre celestial, de nuestro Padre terrenal, no muy buena, no la correcta, no la que Dios quiere que tengamos. Entonces, cuando le decimos Padre, como que esto me ha costado con el paso de los años, estarme dirigiendo a Él como Padre, pero como realmente como Padre, no nomás hablarlo, sino sentirlo dentro de ti, que Él está frente de ti, que está sentado en una silla, Él está sentado en otra silla y están platicando y por lo tanto estás oyendo también lo que Él te dice, porque ese es el fin que tenemos, no un monólogo, donde tú hablas, se te acaba la saliva y ya te levantas. No, Él no quiere eso. Y eso es lo que vamos a aprender y a tener las bases para eso. Les hago nomás una aclaración sobre mi padre. Mi padre fue tan bueno conmigo que ¿qué pasó? Que nomás pasó, pero no marcó mi vida. De él nunca tuve una disciplina, nunca me dijo algo. La chancla siempre era la de mi mamá. Y vaya que tenía tino. Y luego todavía me decía, tráemela. Y tráemela. Y lo peor era cuando estábamos de visita en algún lugar y no me portaba bien, como era costumbre, me decía, cuando lleguemos a la casa, vas a ver. Y no se le olvidaba. No se le olvidaba. Era un sufrir mientras nos íbamos a la casa porque llegábamos, me pusiste en vergüenza. Hasta que salía sangre de las nalgas. No era tanto, no era agresiva, pero sí me disciplinaba. Y eso le doy gracias a mi mamá. Y a mi papá, pues también por ser, pero pues pasó. Por eso es importante la figura del Padre. Por eso nos es importante ahora la figura del Padre para poder hablar con Él como papá. Y hay otros casos en que el Padre fue todo lo contrario, porque te vas para un lado o te vas para otro, eso igual hace daño. Todo es el equilibrio cuando te tiene que disciplinar, como el Padre Celestial también lo hace, dice en su palabra, que aquel que te quiere a su hijo, lo disciplina. Entonces, ¿te acuerdas de aquellos veces que te disciplinó? Y le das gracias. Así como lo van a dar, te las van a dar a ti cuando disciplines a tus hijos. Porque es una muestra de amor. No que los golpees, sino que los disciplines. Bueno, hay dos cosas en la oración. Uno, tómalo muy en serio. Toma la oración muy en serio. Porque es muy importante el orar. No tomarlo como a la ligera. La razón por la que debemos de tomar en serio
la oración, es que estamos en una guerra, que tenemos a un enemigo, y no es un enemigo cualquiera. En Lucas 10 es un enemigo que viene a robar, matar y destruir. Y él tiene mucha ventaja sobre ti, porque él se mueve en el mundo espiritual, en el que nosotros, siendo espíritu también, no sabemos movernos adecuadamente en ese medio. Y él conoce de nosotros bastante. Mucho conoce sobre nosotros desde que éramos pequeños, etcétera, etcétera, y conoce nuestras debilidades. Entonces estamos en una guerra en donde el enemigo, dice Lucas 10:10, que viene ¿a robar qué? A robar a tus hijos, robar tus finanzas, robar tu salud, porque es un Dios malo él, de este mundo, Dios con D chiquita, no con mayúscula, es malo. Y olvídate de esa simplada de que dices, mira, yo ni me meto con él, hice un trato con él, yo ni me meto con él y él no se mete conmigo. Es lo que tú piensas. Crees que tienes la vida que Dios quiere que tengas, la calidad. Podrías tener mucho mejor porque Él, la oportunidad que tenga, como dice la palabra, no le deis lugar al diablo. Porque si tú le das un lugar, tú dejas que Él entre a tu vida, Él se va a aprovechar. Y no inmediatamente, sino en el momento oportuno. Y la oración es un arma. Es de las mejores armas que tenemos en contra de Él. No le des lugar al diablo, porque Él viene a robar, matar y destruir. ¿Cuántos niños, aún antes de que nazcan, están muertos? ¿Tú crees que sea de Dios? De ninguna manera. ¿Y qué haces tú al respecto? Es un grupito chiquito que lo estableció y ya casi en todo el país ya está legalizado que puedes matar a los niños dentro del vientre de la mamá. Pero para que no se oiga feo, no le digas niño, dile feto. Y que tú tienes derecho, mujer, de tu cuerpo, cuando tú no hiciste nada. Dios es el que te formó, el que debe de tener toda la autoridad y todo el derecho de tu cuerpo, es Dios. Bueno, Él viene a destruir tu familia. ¿Cuántas familias hay destruidas? ¿Cuántas familias? ¿Tú crees que todos esos cientos de personas diarias que mueren por eventos violentos sean de Dios? Claro que no. Dios es bueno. El diablo es malo. Dios es bueno. Él es el malo. Él viene a robar, matar y destruir. Entonces, ¿a quién sigues tú? ¿A quién oyes? ¿A quién estás abriendo la puerta para que Él entre a tu casa? Hay que meditarlo. No se la abres a Dios. Cuando Él te dice, yo estoy frente a ti, tocando la puerta de tu corazón. Si tú la abres, yo entro y cenaré contigo. Pero esa puerta se abre de adentro hacia afuera.
¿A quién le abres tú la puerta? ¿Se la abres a Dios o al enemigo? Mira, el arma más importante que tiene tu enemigo espiritual, el que no te quiere, el que te quiere destruir, el que no hace tratos contigo, es que no lo veas. Como en cualquier guerra, él quiere pasar desapercibido en tu vida. Y él tiene todo el tiempo para hacer todo muy sutil. Pero no venimos a hablar del diablo, venimos a hablar de Dios. 6:12, Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra él, contra una persona. Si alguien te causa un problema muy grande, alguien te daña y está constantemente haciéndolo, no es él, no es la persona. Es un espíritu que está haciendo que esa persona te haga la vida imposible. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, nuestra guerra no es contra otra persona, como las que se están llevando ahorita, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y le ponen este siglo porque va a terminar, no es eterno. Su presencia en este mundo está limitada y él lo sabe, y por eso cada vez refuerza sus ataques, porque él quiere llevarse a quien más pueda al infierno, y a quien más le pueda hacer la vida imposible, lo va a hacer, robándote la salud, la economía, la familia, los hijos, todo lo que pueda hacerte daño. Entonces, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya lo hemos visto que hay 3 cielos, en el que estamos nosotros, segundo cielo, del que está hablando ahorita, y el tercer cielo, donde está el reino de Dios. La oración, te repito, es un arma muy importante, muy importante para combatir los ataques del enemigo. Nosotros, desgraciadamente, lo vemos tan frecuente que ya es algo común, que vemos que las puertas se le abren a otros dioses que son hechos por las manos del hombre, que son hechos por las manos del hombre, que son simplemente objetos. Dice la palabra que el hombre agarra un tronco de árbol, lo comienza a darle forma, hace una imagen, la cuelga en la pared y luego se hinca a adorarlo y a pedirle por su salud, por sus finanzas y por todo. Yo les digo, y a esa imagen le quitas el clavito y se cae. En aquel tiempo tenemos la imagen viva de qué tan fuerte es, de qué tan fuerte y persuasivo es el estar viendo a los demás y tú conformarte
a los demás. En aquellos tiempos, en el Viejo Testamento, tenían los filisteos los paganos, un dios muy importante que era Moloc. Era como todo, una imagen que dentro de esa imagen está el diablo. Y él pedía que los niños los pasaran por fuego. Imagínate los papás, qué tan convencidos están, qué tan convencidos están sobre ese ídolo, de que van a tomar a su hijo y lo van a hacer pasar por fuego para que muera calcinado, oyendo los gritos del hijo. Pero no queda ahí, también los judíos lo hacían. También eran influenciados. Por eso les dice en Levíticos 18:21, no des tus hijos para que caminen por el fuego. No entregues a tus hijos a que se droguen, a que se emborrachen, a que tomen adicciones. No entregues a tus hijos a tantas cosas que el enemigo quiere destruir. Porque lo hacemos en los bautizos, en fiestas de niños. Si no hay cerveza, si no hay alcohol, no es fiesta de niños. Tienen que tenerle los alimentos a los niños, como también tienen que tenerle a los papás que tomen alcohol, para que los hijos lo vean. Cómo se ponen como arañas con ataques, ¿no? Ahí andan y dando una imagen y hablando majaderías. Y qué tristeza que nosotros también a veces lo hagamos. También, y la gente dice, lista para juzgar, y aquí lo hace con toda verdad. Mira, y son cristianos. Ellos deberían de tener, como los judíos, como los israelitas, a la Biblia como su constitución y obedecerla. Dios es bueno. Dios es bueno. El diablo es el malo. Esto, acuérdate de eso. Cuando te pase algo, no fue Dios. Él quiere que sepas. Él quiere que tú creas que es Él. No es Él. No es Dios. Es el diablo. Él es el que quiere que sufras, no Dios. Y le eches la culpa al diablo, porque tira la piedra y esconde la mano. La oración, te digo, es un arma. Deberíamos de orar y reforzar nuestras oraciones mucho más cuando estamos en problemas difíciles. Pero no lo hacemos. ¿Por qué no has venido a la iglesia? Les preguntamos a familias. Es que tenemos tantos problemas. ¿Por qué no has ido al hospital? Es que estoy tan enfermo. Lo mismo. Estás tan enfermo y no buscas a Dios. No te acercas a Dios. En el lugar en donde tú puedes encontrar a una familia
que ore por ti y que te ayude a vencer esos problemas que tienes, esas necesidades, que te acompañen, que no estés solo o sola contra esos ataques del enemigo. Hay otras gentes que son más afortunadas que he conocido, que nomás se acercan cuando tienen problemas. ¿Recuerdas gentes, María? Muchas, ¿no? Que ya las vemos en las congregaciones y ahora ¿qué problemas traes? Me andan queriendo quitar un terreno. Mi mamá está muy enferma o en fin, o lo que sea. Traen un problema y oran, pero y nomás se les resuelve el problema, ¡pum! Desaparece. Dios hace el milagro y desaparecen. A volver a ser, a volver a dirigir su vida como lo hace una persona que no tiene a Dios. Que no puede decir, Padre, Él es mi Padre celestial. Entonces, bueno, por lo menos en una de esas, Dios los toca y se encausan en lo que Dios tiene para ellos en este mundo. La Biblia, les digo, este libro para Israel es la Constitución. Ellos se rigen con ella. Ha cambiado últimamente mucho, como ha cambiado mucho el mundo, porque así dicen las profecías, que en los últimos tiempos la gente se alejará de Dios y quedarán los que realmente tienen una comunión y un amor hacia Él. Existen fortalezas, no las voy a tocar por el tiempo. Ahí ustedes estudien Daniel 10 para que vean cómo lo que sucedió con él cuando estuvo orando, a partir del versículo 12 y 13 y luego el 20 y 21. Y ahí van a entender las fortalezas que están en los lugares celestiales de maldad. Hay espíritus territoriales también, como el endemoniado de Gadareno, que no quería que lo echaran de ahí, porque tenían ya un dominio sobre ese lugar. Dios los echa hacia los cerdos y ellos se matan inmediatamente, ¿no? Porque un hombre es capaz de soportar una legión de demonios y un animal no. No aguanta tener un demonio y prefiere matarse. Y este hombre tenía, ¿y cómo te llamas?, le dijo Jesucristo. Legión, dice, porque somos muchos. El segundo punto, el primero es, tómalo muy en serio. El segundo punto es, no lo tomes tan en serio. No me estoy contradiciendo. No lo tomes tan en serio. ¿Por qué? Porque lo que quiere Dios, siendo tú su hijo y estando en crecimiento, en formación, y Él te está protegiendo, y Él no quiere que te pase nada, y tantas cosas buenas que tiene un padre bueno para el hijo, quiere que se las entregues las cargas. Que esos problemas por los que estás pasando, se los entregues al que cambien de mano. Que diga, ya no es mi problema. Que cuando el enemigo venga a atacarte te diga,
Allá está. Dirígete hacia Él. Pelea con Dios, no conmigo, porque yo ya le pasé mi problema. Por eso dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanoso. En otra versión, en Primera de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad. O sea, afanoso lo ve como ansiedad. Por nada estés ansioso. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Él las conoce, sí, pero Él quiere que se las entregues, que las conozcas y que te des cuenta de que no provienen del Padre, de que la situación por la que tú estás pasando, financiera, con tus hijos, de salud, de lo que, por el problema que estés pasando, no viene de Dios y se las entregues a Él, sino que sean conocidas. O sea, Señor, quiero que conozcas esto de mi palabra y le digas, Dios, se ha levantado contra mí, le abrí una puerta porque Él no puede hacer más en tu vida que la que tú le permitas. Que la que tú le permitas. Puerta que tú le abras, Él se va a entrar. Puerta que tú le abras, Él va a entrar. Y va a hacer lo que estás viviendo. Entonces, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, dice Pablo. Y ruego, o sea, oración en toda comunión con Él, en toda plática, platícale, ruégale, con acción de gracias, dándole gracias. ¿Por qué? Porque Él te está oyendo, porque Él tiene la solución, porque Él quiere, Él desea hacerse cargo de tu problema. La ansiedad es contrario a la oración. Si tú tienes ansiedad, tienes estrés, tienes miedo, es que no estás orando lo suficiente. Todavía no has hecho contacto con Dios. O todavía no le has entregado el problema. Porque dice, yo ya se lo entregué a Dios. ¿Cuántas veces? Muchas. Entonces quiere decir que no se lo has entregado ninguna vez. Y si que se lo das, nomás le dices que estás pasando por un problema, pero no lo dejas ahí. Y lo que Él quiere es que se lo entregues, se lo des a Él y tú salgas de ese cuarto de oración o esa noche que Dios te levanta como a las 3 de la mañana. Recuerden que cuando despierten a las 3 de la mañana es porque Dios quiere platicar contigo. Y ahí tienes un momento muy importante para poder platicar con Él y entregarle todas tus problemas. Entregárselos, platicar contigo, quiere platicar contigo. Mira, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti, Él te cuida, pero Él quiere que recurras a Él, que recurras a Él. Y al recurrir a Él, quiere decir que tú sabes de dónde proviene por lo que tú estás sufriendo. ¿Qué quiere decir lo que echar? Depositar en Él. Es poner la responsabilidad en las manos de otro. Ahora la pelota ya no está, como decimos, ya no está en tu cancha. Ahora la pelota está en la cancha de Dios. Él tiene la pelota. El problema, Él lo tiene ahora. Ya se lo entregaste como un hijo, como lo hacíamos con el hermano mayor, ¿no? Cuando andaba alguien
bulleándote y le decías, ¿sabes qué? Cuando salgo de la escuela me quiere pegar fulanito y que para acá, y ahí iba, ¿no? Entonces, Dios, entrégale tus problemas a Dios y Él lo resolverá. Y con toda acción de gracias, acércate a acción. No, es que Él ya sabe que no, actúa. Hazlo. Dale gracias. Señor, gracias. Inicia con Él dándole las gracias. Con toda acción de gracias. ¿Por qué? Porque Él ya lo va a resolver. Él ya lo resolvió. Y es cuestión de tiempo para que se manifieste en este mundo. Entonces, si tú vas a orar, echa las cargas en Él. ¿Qué cargas tienes? Todos tenemos. Unas más grandes, otras más chiquitas, depende de la persona. Pero todas son iguales, de malas. Es que no sabes por la que estoy pasando yo. Oye, pero te veo muy bien, pero no sabes cómo ando por dentro. El asunto es que nunca le ganas, ¿no? No estamos diseñados para llevar cargas. No estamos diseñados. Adán y Eva no traían cargas, no traían problemas, eran felices, todo lo tenían. Dios los tenía ahí, cubierta toda necesidad. Nadie les podía hacer daño, pero abrieron una puerta que fue el pecado. Y el diablo entró y esa autoridad que ellos tenían, que había sido delegada por Dios y puesta en sus manos, ellos la tomaron y se la entregaron al diablo. Jesucristo vino ahora, se la quitó al diablo y nos la ha vuelto a entregar a nosotros. ¿Y cuál es la llave para usarla? Usa su nombre. Cuando tú vas a alguna parte y vas representando a alguien y dices el nombre de la persona por la que vas y todo, la puerta se te abre. Por eso Dios nos ha dado su nombre en la cual se dobla toda rodilla. Debemos de orar sin cesar, pero no lleves la carga. No te estoy pidiendo que después de esa noche o esos momentos en que tú ya le entregaste tu carga a Dios, lo des por muerto. No. Tienes que seguir orando, porque hay una guerra. Y Él está en medio, y Él cuando ve que viene la respuesta del reino de Dios, la ve y va a luchar contra ese ángel. Daniel 10. Y esa respuesta tardó 21 días en llegar con Daniel. Y le dice el ángel, desde el momento en que tú te dispusiste a orar y a poner ante Dios tu necesidad, Él te oyó y yo traigo la respuesta. Pero el gobernador de las tinieblas se interpuso y le tuve que llamar al arcángel Gabriel. Y es la forma en que he podido pasar y traerte la respuesta. Léanlo para que vean una guerra espiritual. ¿Por qué en ocasiones la respuesta no llega inmediatamente? En el Salmo 22, 55, 22, 53, 22, 55, 22. Echa, o sea, transfiere a otras manos, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. El justo es el que no tiene pecado, el que ha sido perdonado, el que ha sido limpiado por la sangre de Cristo. En otra versión, la nueva traducción viviente, está más entendible.
Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Esto está como para 55, 22. Esa está para apuntarla y ponerla en alguna parte del refrigerador y estarla leyendo todos los días para que tu confianza siempre esté puesta en Dios. Él lleva nuestras cargas, Él quiere llevar nuestras cargas. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Puedes pasar, Lidia? Y lo de la alabanza para adorar al Señor y despedirnos.